El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado a predicar las buenas nuevas de salvación, a libertar a los cautivos, a los presos de las cárceles, apertura. Ahora, por el poder de la palabra, rompemos los cerrojos en el nombre de Jesús y declaramos que esta noche suceden milagros, que lo que estaba muerto resucita ahora por el poder de la palabra, y nos apropiamos de la eficacia de esa palabra que tiene poder, de la palabra que tiene poder, de la palabra que tiene poder. Vamos, tome la palabra que tiene poder. Digan esta noche: yo tomo la palabra que tiene poder, yo tomo la palabra que tiene eficacia, yo tomo la palabra que cuando entra en mí hace algo, yo tomo la palabra que transforma, yo tomo la palabra que sacia mi sed, yo tomo la palabra que me liberta, yo tomo la palabra, yo tomo la palabra, yo tomo la palabra, yo tomo la palabra. Yo creo que aquí está el Señor. Yo creo que esto ya está encendido por el Espíritu Santo. Aleluya. Los adoradores no se mueven hoy. Aleluya. Aleluya. No se van a mover los adoradores de aquí, porque yo creo que el Señor esta noche está haciendo algo. Ya comenzó a hacer algo. Hay una unción sobre ustedes. Hay un ungimiento. El Señor dice así: hoy he visto la alegría y el regocijo de sus corazones, en la alabanza, la adoración. Traigan a los tañedores y que suene el arpa. Hagan que suene el arpa. Hagan que suene el arpa. ¡Santo, santo, santo! Yo no sé si usted lo cree, pero yo creo que el Señor ha sellado esta noche con un sello especial. Aleluya, aleluya. Y yo quiero entrar rápidamente, aprovechando esta atmósfera de poder y de gloria en la palabra. Usted se va a ubicar en el libro de Mateo, capítulo 15, del verso 1 al 9. Rápidamente, sin perder la atmósfera, sin perder la gloria, sin perder la unción. Aleluya, aleluya. Oh, gloria a Dios. El libro de Mateo, capítulo 15, desde el verso 1 hasta el verso 9. Usted rápidamente lo va a buscar en su Biblia, aunque lo proyectamos en pantalla. Es bueno y es necesario que usted lo ubique en su Biblia, para que cuando llegue a casa usted vuelva a retroalimentar con lo que el Señor le va a dar hoy. Amén. Cuando decía: toma el poder y la eficacia de esa palabra, usted sabe lo que es algo eficaz. Algo que hace y no vuelve vacío, que siempre se manifiesta, que es excelente haciendo las cosas. Y usted va a tomar esa palabra. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Mateo capítulo 15, desde el verso 1 al verso 9. Rápidamente lo vamos a leer y dice así: entonces vinieron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos?
pues no se lavan sus manos cuando comen pan. Pero él respondió y les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldijere a su padre o a su madre muera de muerte. Pero vosotros decís: cualquiera que dijere a su padre o a su madre, es mi ofrenda todo aquello con que pudiera ayudarte, y no honra a su padre o a su madre, será libre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Reina Valera 1960. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías diciendo: este pueblo se acerca a mí con su boca y de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Pero en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Aleluya. Aleluya. Si entendieron para qué predico, ¿verdad? Ya entendieron. Aleluya. Usted va a decir conmigo: de la tradición al principio eterno. Aleluya. De la tradición al principio eterno. Pueden tomar asiento. Aleluya. Una cosa es un hábito, otra cosa es una tradición y otra cosa es un mandamiento. ¿Está entendiendo usted eso? Una cosa es un hábito, otra cosa es una tradición y otra cosa es un mandamiento. Un hábito usted lo puede convertir en una tradición. ¿Sí? ¿Aló? Un hábito usted lo puede convertir en una tradición. El mandamiento siempre será mandamiento. ¿Qué es un hábito? Un hábito es lo que comúnmente nosotros hacemos todos los días. Ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo de un hábito que yo tengo desde niña. Y ese hábito no lo crean a nosotros. Mi mamá me acostumbró a estudiar de madrugada. Ella siempre decía que en la madrugada el cerebro estaba más fresco y que el cerebro recibía mejor información. Y decía: no estudia de noche ya estás cansada. Te paras a las 4 de la mañana, comienzas a echarte un baño, el cerebro se activa, se pone a estudiar y usted se aprende eso rápido. Ella hizo de mí es un hábito. Hasta el día de hoy yo no me he podido desligar de ese hábito, porque yo no te estudio de noche, yo le estudio de madrugada. Y yo me puedo levantar 2, 3, 4, 5 de la mañana sin problema, pero 8, 9 de la noche yo no retengo nada, ni leo, porque el cansancio es tan tremendo que me agobia. Pero es más el hábito que yo aprendí que lo que ahora yo hago. Entonces eso es un hábito. Aunque es un hábito muy mío, yo no lo convertí en una tradición en mis hijas. Es decir, cada quien tiene su ritmo de aprendizaje y cada quien aprende a su manera y a su ritmo. Mi hija menor estudia a la hora que sea. Ella estudia de noche, de madrugada, de día, a hora y a deshora. Mi hija mayor, ella no estudia de noche, ella estudia ya antes que va a presentar el examen. Esa salió una mamá de inteligente, que graben eso. Y aunque yo tengo ese hábito, yo no lo convertí en mi casa en una tradición. Entonces, una cosa es un hábito, otra cosa es una tradición. Y lo vamos a ver en esta porción de la palabra que acabamos de leer. Vemos que hay una conversación entre Jesús, los escribas y los fariseos.
vemos de nuevo una conversación que se viene desenlazando con Jesús y estos personajes tan queridos que siempre estaban pendientes de cualquier cosa que Jesús pudiera hacer y que Él pudiera decir para poder aprenderle, inclusive hasta matarle. Si Él se pelaba en algo, ellos estaban pendientes de qué era lo que Jesús hacía. Y vemos en esta conversación que se le acercan los escribas y los fariseos a Jesús y le hacen un reclamo. Para mí es un reclamo, no es una simple interrogante. Ellos le hicieron un reclamo. En esta interrogante ellos le dicen: ¿por qué tus discípulos comen el pan sin lavarse las manos y están invalidando la tradición de los ancianos? Ahora, como yo les expliqué que una cosa es un hábito y otra cosa es una tradición, aquí vemos que en la conversación los escribas y los fariseos no hablan de un hábito. Ellos no reclaman un hábito, porque si fuese así, estuviesen hablando, pareciese que estuviesen hablando al principio de un hábito de higiene, porque dicen que los discípulos están comiendo el pan y no se lavan las manos antes de comer. Normalmente es un hábito de higiene para todos nosotros. Algunos de nosotros, cada vez que vamos a comer, practicamos el hábito de lavarnos las manos. Pero este lavamiento de manos de lo cual los fariseos y los escribas están hablando, no están hablando de un hábito de higiene. Ellos están hablando de una tradición. ¿En qué consistía esta tradición? La tradición consistía en que ellos, cuando iban a las plazas públicas, cuando iban al mercado, cuando tenían contacto con el exterior o con cualquier otra persona o cualquier otra cosa que ellos consideraban inmundas, ellos hacían una ceremonia de lavamiento de manos. Es decir, que al hacerlo ceremonia ya dejó de ser un hábito de higiene, ahora es un ritualismo. ¿Está pendiente usted? Entonces, una cosa es que yo me lave las manos antes de comer. ¿A cuántos se les olvida muchas veces lavarse las manos antes de comer? Para evitar que en su cuerpo entren parásitos, Oxyurum, Blastocystis hominis, Helicobacter pylori, para usted contar. Todas esas cositas que usted consume y que podemos consumir por medio del contacto. Usted puede ver que en su Biblia hay un subtítulo en el capítulo 15 que dice lo que contamina al hombre. ¿Sí tiene eso su Biblia? Lo que contamina al hombre. Porque los fariseos y los escribas creían que al comer sin hacer el ritualismo del lavamiento de las manos, que no era un simple hábito de higiene, sino una ceremonia, ellos estaban contaminando su cuerpo. Entonces era para ellos más fácil cuidar el cuerpo antes que cuidar el espíritu. Pero antes de entrar en eso, yo quiero leerles un concepto de qué es tradición que yo escribí muy personalmente para que usted entienda qué es una tradición, ya que usted entendió lo que es un hábito. Entonces dice así: ¿qué es una tradición? Es una práctica, es una creencia. Diga conmigo: tradición es una práctica y es una creencia. Pero que cuando esa práctica y esa creencia se transmite de generación en generación, entonces se convierte en una tradición. Cuando usted comienza a hacer de ese hábito y comienza a impartirlo de generación en generación, ya eso se convirtió en una tradición. Y esa tradición tiene que tener una permanencia duradera en el tiempo. Y mientras ella tiene esa permanencia duradera en el tiempo, eso
Aleluya, aleluya. Entonces una cosa es lo que yo soy, otra cosa es lo que yo practico. Mucha gente nos conoce no por lo que somos, sino por lo que practicamos. Hay mucha gente dentro de las iglesias que se acostumbraron a vivir un evangelio aprendido, un evangelio que escucharon, un evangelio que se lo transmitieron. Pero una cosa es que tú hayas aprendido un evangelio, otra cosa es que tú hayas experimentado el evangelio. Aleluya. 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 Yo no sé si ustedes se saben esa anécdota del pescado frito. Muchos lo han escuchado, mi esposo se los ha contado varias veces. Y la anécdota consiste en que todo el mundo se preguntaba ¿por qué le cortan la cola para freír el pescado? Entonces el hijo le pregunta a la mamá, ¿por qué tú le cortas la cola para freír el pescado? No sé, mi mamá lo hacía así. Le van y le preguntan a la mamá, ¿por qué usted le corta la cola para freír el pescado? No sé, la abuela lo hacía así. Y van y le preguntan a la abuela, ¿por qué le cortas la cola para freír el pescado? Y ella dice, yo se lo corto porque en ese momento yo no tenía una sartén grande. Mi sartén era pequeño y el pescado no cabía. Usted se ríe porque de pronto usted lo ve tan tonto, tan insignificante, pero hay cosas que nosotros practicamos que ni siquiera nos hemos detenido a preguntar de dónde vino esta práctica, de dónde vino esta creencia, quién la inventó, quién la creó. Y si usted ve esta familia del pescado, todo el mundo lo practicaba igual, ya esa era su identidad al cocinar. Aleluya, aleluya. Cuando volvemos aquí a la palabra, vemos que los fariseos y los escribas le reclaman al Señor por estos discípulos tan desordenados que comían sin lavarse las manos. Estos discípulos no le prestaban atención a nada, tenemos hambre y dele. Ellos no estaban pendientes si había que lavarse o no, si por higiene o por ceremonia. Para adentro. Entonces le reclaman al Señor y dice, listo, lo atrapamos, lo agarramos. Ya se cayó Jesús porque está violentando la tradición. Ahora fíjese, ellos no solamente reclaman la tradición de lavarse las manos, sino que reclaman que esa tradición viene de sus ancianos. Aleluya, aleluya. Gente en las iglesias llenas de tradiciones y de costumbres que se les ha olvidado experimentar al Dios que le servimos. Inclusive hay muchas familias que solo escucharon de un Dios que se hablaba en su casa. Solo vieron padres que oraban, pero nunca dijeron más nada. Hoy en día hay gente que ya no está en las iglesias. Murió la abuela, murió la mamá y los hijos nunca le sirvieron al Dios del cual ellos escucharon en su casa. ¿Sabe por qué? Porque escucharon de un Dios por referencia y nunca lo conocieron. Aleluya. Hay familias que solamente viven un evangelio de tradición en su casa. Yo he escuchado tantas personas decir, no sé si a usted le ha pasado que cuando usted evangeliza a alguien le dice, sí, claro, yo creo en Jesús, creo que el evangelio es la verdad, porque mi mamá es cristiana, mi abuela es cristiana. Sí. Su abuela es cristiana, su mamá es cristiana, ahora vamos por ti, porque no es suficiente que tú hayas oído del Dios que le sirve tu mamá, del Dios que le sirve tu papá, del Dios que te presentó la abuela. Ahora es necesario que tú rompas esa tradición y vengas a experimentar al Dios que nosotros conocemos. Aleluya. Dígale que está a su lado, las iglesias están full.
de gente que practica tradiciones. Hay tradiciones en tu vida que son tu carta de presentación. Hay tradiciones en tu vida que son tu carta de presentación. ¿Qué quiero decir con esto? Hay gente que te conoce por lo que te ven hacer. Hay gente que te pesa por lo que te ven practicar. Pero no te conocen por lo que eres. Y hay gente que no se pierde un servicio. Hay gente que usted los ve aquí religiosamente los domingos. No se pierden un domingo, no se pierden un matutino, no se pierden un ayuno, no se pierden una reunión, no se pierden un servicio de día, de noche. Pero no cambian. No hubo una transformación en esa persona. No hay una transformación en la persona porque se acostumbró a que venir a la iglesia es un simple hábito en su vida. La gente ha tomado el venir a la iglesia como un hábito, y ese hábito lo practican los católicos, no nosotros. Porque el pueblo del Señor se reúne para que sucedan grandes cosas en medio de la alabanza y de la adoración. Todos los servicios no pueden ser los mismos. Cada servicio tiene que ser diferente, porque cuando yo le alabo, cosas grandes tienen que suceder, cosas tienen que pasar, algo se tiene que mover. Yo no puedo entrar en un patrón religioso, yo no me puedo detener a ver. ¡Ay, santo, aleluya! ¡Aleluya! Yo no sé si usted me está entendiendo, pero hoy tiene que romper ese patrón de tradición, un evangelio tradicional. Esta es la noche para romper el evangelio tradicional. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Sabe lo que es el evangelio? El evangelio es poder de Dios para salvar. Es poder de Dios para salvar. Y este evangelio no consiste en palabrería. Dice la Biblia que consiste en poder. Y que cuando los hermanos juntos y en armonía, ellos se reúnen, ahí enviará Jehová bendición y vida eterna. Entonces algo tiene que suceder cuando la gente que alaba se reúne, cuando la gente que adora se reúne, cuando la gente que exalta a Dios se reúne. Algo tiene que pasar. Aleluya, aleluya. Dígale que está a su lado, ya basta de tu tradición, ya basta de vivir un evangelio tradicional. Aleluya, aleluya. Hay gente que se preocupa por las prácticas, por las creencias, por la tradición, como los fariseos y los escribas. Su mayor preocupación era que antes de participar del pan, sus manos estuvieran limpias. Pero ya ustedes vieron el resto de la historia y ya vamos para allá. Como a mí siempre me impresionan las respuestas de Jesús, yo me gozaba cuando Jesús le respondió no solamente a esta pregunta, sino a este reclamo. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 15 de Mateo. Dice la Biblia que la respuesta de Jesús, mire lo contundente que fue. Aleluya. Porque tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Aleluya. ¡Ay, santo! ¡Aleluya! Yo decía cuando lo leía: tome, 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 respondan pues, respondan lo que vinieron a escuchar. Aunque los fariseos y los escribas le estaban preguntando por la tradición, Jesús les responde con la misma pregunta y se la voltea. Sí, ustedes vienen preocupados por la tradición.
mandamiento es una orden. Y punto. Un mandamiento es una orden. Y la orden siempre la da el superior. Amén. ¿Quiénes son los que dan las órdenes? Los superiores. Y en este caso el Señor les dijo, si para ustedes es importante la tradición, para mí es importante la orden que ha dado uno más superior que sus ancianos. Aleluya. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Hay alguien que ha dado una orden por encima del hábito! ¡Hay una orden por encima de la tradición! ¡Hay uno superior que ha ordenado algo más poder! ¡Santo! Diga conmigo, mandamiento es una orden y la da un superior. Mire cómo lo mira el que está a su lado, no le cree. Y dígale, un mandamiento es una orden y ya la dio un superior. Amén. No los ancianos. No los ancianos, no los ancianos. Aleluya. No es una simple repetición donde toda la familia ha repetido y ha repetido y ha repetido el mismo patrón. Nunca miraron para atrás para ver si eso estaba bien o estaba mal. Y el Señor dijo, ustedes se preocupan por eso. ¡Ja! Y no se han dado cuenta que por sus tradiciones ustedes han quebrantado el mandamiento. Santo. ¿Cuántas veces nosotros, por preocuparnos en nuestras prácticas, en nuestras creencias, en nuestros hábitos, nunca nos hemos detenido para ver si esa práctica y esa creencia va de la mano con los mandamientos que Dios estableció? Nunca nosotros nos enseñaron que las tradiciones que venían de casa eran bíblicas o no. Nunca nosotros preguntamos si lo que practicábamos en casa y lo que aprendimos en casa era bíblico o no, era mandamiento o no, era precepto o no, era ordenanza o no. Pero estamos como los fariseos y los escribas, pendientes de que alguien deje de practicar la tradición para venir a reclamar. Si algo había perdido los fariseos y los escribas, era la moral. Aleluya. Santo, aleluya. Los fariseos perdieron la moral como para venir a reclamarle a Jesús que sus discípulos estaban quebrantando la tradición. ¿Y cuándo perdieron la moral? Cuando quebrantaron el mandamiento. Aleluya. Y le dieron más poder a la tradición que al mandamiento. Y así somos nosotros. Hay gente en el Señor que nos preocupamos más porque nos vean hacer que porque nos vean ser. Aleluya. ¿Está usted entendiendo eso? Aleluya. Nosotros nos preocupamos más porque nos vean hacer que porque nos vean ser. Hay gente que solamente te ve hacer, pero no te ve ser, no te ve la esencia, no te ve la esencia de esas palabras que dices practicar, no te ve la esencia de esas tradiciones que dices practicar. Estos fariseos estaban siempre preocupados que cualquier cosa no los tocara porque los contaminaba, sin saber que estaban más lejos de Dios porque habían quebrantado el mandamiento. Aleluya. 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 Se está levantando infinidades de personas tratando de vivir un evangelio basado en puras rutinas y en pura tradición. Déjame decirte que eso no tiene poder para transformar. La respuesta del Señor al decirle tradición, yo te hablo de mandamiento. Tú me vas a venir a hablar a mí de tradición, yo te hablo de mandamiento.
Pero cuando yo veo el mandamiento que el Señor Jesús le saca a la mesa, yo dije, ¿qué pasó aquí? Si usted prestó atención a la lectura, usted se va a dar cuenta que el mandamiento que él pone como ejemplo en el momento parece incongruente. Parece que no tuviera coherencia la respuesta que Jesús le está dando al contexto de la conversación que él viene trayendo con el fariseo y los escribas. ¿Por qué él dice esto? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Como yo pregunto, ¿qué tiene que ver este mandamiento de honrar a padre y a madre con lo que se viene conversando? A Darío, que es un bibliólogo, le voy a preguntar a Darío. Como que ya va, Señor, venimos hablando del lavamiento de manos, venimos hablando de la tradición de los ancianos, y de pronto Jesús dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿A usted no le parece como raro eso? ¿Cuántos lo habían leído? Yo pregunté al principio, ¿cuántos habían leído esta palabra? ¿Y cuántos hicieron esta pregunta? Yo lo leí muchas veces para poder tener el contexto de la conversación. Yo decía: Señor, ¿por qué sacas el mandamiento de honrar a padre y a madre? Lo vamos a leer en el libro de Marcos, capítulo 7. Ahí está la respuesta. Usted se va a dar cuenta. Marcos, capítulo 7. Aleluya. Por eso le dije que anotara en su Biblia, que no se conforme solamente con la pantalla, porque la pantalla no se la va a llevar para su casa, pero su Biblia, si usted lo marca así, dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavada, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que formar para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los carros, de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamiento de hombre. Porque dejando el mandamiento, diga conmigo, dejando el mandamiento, dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras cosas, muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un nombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Aleluya. Mire con lo que le sale a Jesús. Marcos le agrega una cosa más, que Mateo no lo refleja. Mateo dice que el Señor le respondió: este es el mandamiento que ustedes han invalidado, honra a tu padre y a tu madre. Y Marcos nos cuenta que ellos violentaban el mandamiento de honrar a padre y a madre porque practicaban otra tradición que se llamaba el corbán.
¿Lo habían escuchado? El corbán, ¿qué es el corbán? Ahí dice la Biblia que quiere decir: esta es mi ofrenda a Dios. La tradición del corbán consistía en que la manutención que los hijos debían darle a los padres para que los padres solventaran sus necesidades, la alimentación y el vestido y todo lo que les hacía falta. ¿Sabe qué hacían ellos con esa manutención? Estos ancianos impusieron una ofrenda o una tradición que se llama el corbán, que tomaron la manutención que les correspondía a los padres y ahora se la daban al templo, porque a ellos les interesaba que la gente que los rodeaba los viera hacer grandes obras para el Señor. Entonces era más fácil quitarle la manutención a los padres, dejar a los padres en necesidad, llevarlos al templo donde todo el mundo los aplaudiera, porque decían: este hombre sí es de Dios, porque este hombre practica el corbán. Pero lo que no sabían era que el mandamiento que Moisés escribió, y había alguien dentro de ellos que sabía de lo que Jesús estaba hablando. ¿Sabe quién era? El escriba. ¿Sabe por qué? Porque el escriba es uno de los que escriben la ley. Y si él escribía la ley, sabía muy bien lo que decía el Pentateuco. Y la Biblia, la ley decía: honra a tu padre y a tu madre. ¿Y sabe por qué Jesús le dijo: ustedes están reclamando una tradición, pero están invalidando algo que ustedes mismos escribieron, que ustedes mismos han leído y que ustedes mismos quieren enseñarle a otros? Han dejado a sus padres en hambre, han dejado a sus padres en necesidad, han dejado a sus padres descubiertos para dársela de que de verdad me aman a mí. Aleluya. Gloria a Dios. Si entendió, entendió. Quiero decirle algo: estamos llenos de evangélicos que solo lo que hacen es practicar el corbán, pero que han ahora invalidado el pacto, el mandamiento, porque ahora su preocupación es más por lo que lo vean hacer que por lo que lo vean ser. Ay, santo, aleluya. Aleluya. ¿Sabe qué estaban haciendo los fariseos y los escribas? Ellos aplaudían, se gozaban cuando la gente los aplaudía, para solamente que los vean ser los más religiosos de todos, los más santos. Oiga, déjeme decirle algo. Hay mucha gente, no solamente en el Evangelio, en diferentes religiones, que solamente se preocupan por practicar el corbán. Pero usted le ve la vida y la vida es un desastre. Siguen fornicando, siguen adulterando, siguen bebiendo, siguen haciendo desastre. Pero usted los ve en los templos practicando el corbán. La gente cree que esto es de solamente traer ofrenda al Señor. No solamente le importa tu ofrenda, al Señor le importa más tu corazón. Aleluya. El Señor no necesita de tu dinero, porque todo lo que tú tienes ya es del Señor. Es más importante verte transformado, es más importante verte cambiado, es más importante verte practicar mandamientos que verte practicar el corbán. Aleluya. Y las iglesias están full de gente que practica el corbán, pero que no se han afirmado en el mandamiento. Y no hablo de solamente honra a tu padre y a tu madre. Esto fue un simple ejemplo que Jesús sacó. La gente cree que el practicar el corbán está comprando un milagro. La gente cree que practicar el corbán está comprando la entrada al cielo. La gente cree que practicando el corbán está comprando gracia y favor. No, mis amados hermanos, este evangelio de poder
va mucho más allá que practicar el corbán. Este evangelio de poder va mucho más allá de tu ofrenda, va mucho más allá de tu pacto, va mucho más allá de tu dinero, va mucho más allá de tu tradición, va mucho más allá de que te laven las manos antes de comer. El Señor no está interesado en eso. ¿Sabe qué dijo Jesús? No le teman a lo que pueda matar el cuerpo, témanle a que pueda matarles el alma. Aleluya. 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 Pero que conste que esto que voy a sacar aquí lo dijo Jesús, no lo dije yo. ¿Sabe cómo lo llamó al Señor? ¿Cómo lo llamó? Hipócritas. Yo mientras estudiaba dije, sinvergüenza de carajo, mira, y todavía van y le reclaman al Señor. Yo dije sinvergüenza, pero seguí leyendo y vi que Jesús fue más contundente. Diga conmigo, Jesús es más contundente que nosotros. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? ¿Cómo le dijo? Hipócritas. ¿Cómo le dijo? Hipócritas. ¿Cómo le dijo? Hipócritas. Hipócritas. Aleluya. Ustedes son unos hipócritas. Vienen a reclamarme a mí que porque los que me siguen no se lavan las manos antes de comer. Hábleme de ustedes. Ay, santo, aleluya. Aleluya. ¿Sabe que la gente está pendiente de los que seguimos a Jesús, si practicamos o no? Pero entonces nosotros ahora vamos a decir, háblame de tus mandamientos. Aleluya. Ay, santo, yo no sé si la gente está entendiendo, pero yo lo voy a volver a decir. Hay gente que está pendiente de nosotros los que seguimos a Jesús. Si nos lavamos la mano o no nos lavamos la mano, si nos ponemos o nos quitamos, si nos maquillamos o no nos maquillamos. Mira, esta no cumple los requisitos, no cumple la tradición que ellos nos quieren imponer. Pero ahora nosotros decimos, tú me vienes a hablar a mí de la tradición, yo te vengo a hablar a ti de los mandamientos. Háblame de los mandamientos. Aleluya. Háblame de los mandamientos. Háblame de lo que quedó escrito. Háblame de lo que Jesús mandó a practicar. No me hables de tradiciones de hombres. El daño más grande que se le ha hecho al Evangelio es haber culturizado una vestimenta para que nos den identidad. Con todo el respeto lo digo, pero el daño más grande que se le ha hecho al Evangelio es que por una ropa nos den identidad. La ropa no nos da identidad. El hecho que yo haya venido vestida así no es mi identidad. Mi identidad es Cristo. Mi identidad es lo que yo creo. Mi identidad es lo que yo digo. Mi identidad es lo que yo anuncio. Mi identidad es aquel que me escogió de lo más vil. Mi identidad es aquel que me hizo libre. Esa es mi identidad. Y la gente, si no te ve como un prototipo de evangelio que ellos quieren, no están satisfechos para que tú entres como seguidora de Jesús. Porque han hecho del evangelio una tradición en su vestir, en su poner, en su quitar. Que ciertas cosas son importantes, pero siempre el Señor va mucho más allá. Pero cuando nos juzgan a nosotros los que seguimos a Jesús por una simple tradición de hombre, hoy nosotros, una iglesia lavada con la sangre de Cristo, tiene que decir, tú me juzgas por las tradiciones, tú me juzgas por la cultura, esa no es mi identidad. Hablemos de mandamientos, hablemos de ordenanza. Hay religiones que hoy son hipócritas, que quieren imitar al evangelio. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Hay sectas que se han levantado para querer imitar el evangelio. Pero ¿saben qué es lo más tremendo? Que no han pasado de solamente observar prácticas.
Santo. Voy a decir algo aquí con poder. No han pasado más de solamente observar prácticas, de solamente ver cómo se danza, de solamente ver cómo se hace retiros, de solamente ver cómo se predica. Óyeme, eso no es evangelio. El evangelio está en la esencia, y la esencia se llama Jesús. Amén. Solo se quedaron en prácticas, solo se quedaron en lo que observaron, solo se quedaron en lo que capturaron, pero nunca podrán pasar a la revelación, al menos que se arrepientan. Nunca podrán pasar a un mandamiento, al menos que el Espíritu Santo venga y more en tu vida. Aleluya. ¿Sabe qué hacen las religiones ahora? Solo practican el Corbán. Hay sectas que se han levantado religiosamente a solamente practicar el Corbán. Pero antes los evangélicos se suponía que eran los ladrones. Ahora no es así. Ahora ellos practican el Corbán. Aleluya. Dígale al que está a su lado. Ahora son ellos los que practican el Corbán. Aleluya. Pero les falta mucho para llegar a tener el mandamiento. Porque gente de allá que practica el Corbán tiene a sus padres y a su madre sin manutención, tiene a sus hijos perdidos, tiene a su familia desviada, tiene a su familia desvirtuada. Hay gente que todavía practica la fornicación, el lesbianismo, el homosexualismo, porque nunca podrán ser libres con una práctica de tradición, a menos que cumplan el mandamiento. ¡Aleluya! Y el Señor dijo: tanta hipocresía junta. ¿Sabe por qué allá afuera mucha gente dice: ay, yo no voy para esa iglesia? En esa iglesia todos son unos hipócritas. ¿Ha escuchado usted esa frase? Ay, no, yo no voy para esa iglesia. Todos los que van a esa iglesia son unos hipócritas. Aleluya. Déjeme decirle que muchas oportunidades tienen razón. Lamento decirles que muchos de nosotros vivimos una vida religiosa de hipocresía, y le va a doler, como dice mi esposo, pero también es parte de la enseñanza. Amén. Muchos de nosotros vivimos una religión de hipocresía, donde solamente nos ven venir e ir, venir e ir, venir e ir, hacer pero nunca hacer. Entonces por eso muchos de nosotros le damos a mucha gente la razón que diga: hay gente hipócrita, porque la gente no quiere dejar sus tradiciones religiosas a una conversión llena de arrepentimiento para cumplir los mandamientos. Y el Señor le dijo: hipócritas. ¿Y sabe de dónde viene la palabra hipócrita? Viene de los actores. ¿Sabe qué hacen los actores? Los actores salen ellos, se ponen indumentarias, máscaras y todo lo que les ayude a representar un personaje que no son ellos, un personaje que es una imitación. Eso están haciendo ahora las sectas religiosas. Están imitando el evangelio. ¿Sabe qué le dijo el Señor a los fariseos y a los escribas? Ustedes son hipócritas. ¿Y sabe por qué les digo hipócritas? Ustedes son unos imitadores. Están queriendo representar un personaje que no son ustedes. Aleluya. Aleluya.
¿Sabe por qué le digo hipócrita? Ustedes quieren estar imitando estas buenas nuevas de salvación que yo traigo con poder, pero ustedes lo quieren hacer con tradiciones. Nunca lo van a poder hacer. Hipócritas. En Mateo capítulo 16, eso sí lo va a buscar en su casa y usted se va a retroalimentar, pero creo que hay mucha gente que lo ha leído. Se lo voy a dar rápidamente. En el libro de Mateo capítulo 16, no sé si muchos recuerdan que viene una conversación el Señor con los discípulos, y el Señor le pregunta a los discípulos: ¿quiénes dicen allá afuera que soy yo? Y entonces los discípulos comienzan a responderle: bueno, Señor, uno dice que eres Juan, otro dice que eres Elías, y otros dicen... ¿Sí recuerdan eso? Amén. Viene también el Señor de haber alimentado a los 4,000 y a los 5,000 personas con los panes, y comienza el Señor a dar una enseñanza de los panes sin levadura. Pero al final de esa conversación, el Señor les deja una advertencia a sus discípulos, y usted lo va a conseguir en su casa. Me va a llamar y me va a decir: sí, pastora, no se peló en el texto. Y le hizo una advertencia el Señor Jesús a los discípulos y le dijo: guárdense de la levadura, de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Aleluya. Guárdense de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Yo me pregunto, ¿cuál es esa doctrina? ¿Saben lo que es una doctrina? Porque doctrina es una cosa, mandamiento es otra. Doctrinas son enseñanzas. Y el Señor les habló de las enseñanzas de los fariseos a sus discípulos y les hizo unas advertencias: ustedes se tienen que guardar, se tienen que cuidar de no comerse la levadura que está ofreciendo el pan que ofrecen los fariseos. Cuidado ustedes con caer en las enseñanzas de los fariseos y de los saduceos. ¿Cuáles eran esas enseñanzas? ¿Sabe cuáles eran? La hipocresía. Aleluya. Cuídense de ser hipócritas como ellos. Cuídense de practicar la hipocresía como ellos la practican. Y usted quiere ver un resumen rápido de todo lo que Jesús pudo haberle dicho a estos hipócritas. Mateo capítulo 23 lo vamos a leer desde el verso 1 con paciencia. Aleluya. Me gusta muchas veces traerles algunos textos para que usted pueda ver el fundamento del principio, porque usted va a decir conmigo: de la tradición. Ahora va a ver: de la tradición. La tradición. Al principio eterno. Miren lo que pasa en Mateo capítulo 23. Entonces habló Jesús a la gente, a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres lo llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie. Lo que todavía tú le dice Padre. Ahí le dejo eso de regalo. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros
insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él, y el que jura por el templo jura por él y por él que lo habita, y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y traigáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y lo del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerte y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenáis la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios escribas de ellos. A uno mataréis, crucificaréis, y a otro azotaréis en vuestra sinagoga y perseguiréis de ciudad en ciudad. Santo. ¿Contó cuántas veces le dijo hipócrita? Santo. Hay escribas y fariseos hipócritas, ciegos, se preocupan tanto por lavar el vaso, pero lo lavan puro por fuera y no se han preocupado por lavarlo por dentro. ¿Acaso contamina más lo de afuera que lo de adentro? ¿O dónde deposita usted lo que se va a consumir del vaso? ¿Dentro o fuera? Aleluya, aleluya. Es lamentable tener que decir que mucho fariseísmo se ha levantado dentro de las iglesias y solo han quedado en tradición y costumbre. Hay gente que dice, a mí me gusta ir y escuchar, pero cuando se le habla de mandamientos es demasiado compromiso. Pero el Señor dijo, esto es para valiente, porque el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Aleluya, aleluya. Esta es la noche para venir a romper con toda hipocresía religiosa que haya en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Hay gente que sigue practicando en sus áreas prácticas y creencias que se han vuelto tradición, pero nunca se han detenido a saber que están invalidando algunos de los mandamientos. Aleluya. Yo quiero que vamos a adorar un momento. Y yo quiero que usted se ponga sobre sus pies. Porque una cosa es un hábito y otra cosa es una tradición, pero por encima de ambos están los mandamientos. No es solo hacer, es ser. La tradición no es la que te da identidad. Lo que te da identidad es la verdad de los mandamientos. Rompe con que la gente quiera conocerte por lo que haces. Inclusive
vas a tener mucha gente que nunca va a tolerar que tú estés aquí adentro. Porque para los de allá afuera, muchos de nosotros no perfilamos para el reino. Aleluya. Escuche lo que le estoy diciendo. Para muchos, los que seguimos a Jesús, no perfilamos para ser seguidores de Jesús, para ser discípulos de Jesús. Pero el Señor nos llamó, y a mí me encanta cómo el Señor sale en defensa de sus discípulos. ¿Sabe? El Señor nunca negó que sus discípulos, sí, era verdad, comían sin lavarse las manos. Sí, es verdad. Comen estos desordenados sin lavarse las manos. Estos seguidores, estos que me siguen, tienen muchos defectos. Y uno de esos se los habían visto los fariseos. Y no era porque estaban preocupados por una higiene, era porque simplemente estaban desbaratando sus prácticas falsas. Aleluya. Aleluya. El llegar de las plazas, el llegar del mercado, el llegar de la parte exterior a lavar el vaso, a lavar los utensilios, a lavarse las manos, eso no pasaba nada. Pero ¿sabe qué me impresiona? Cuando Jesús le dijo: el que no honra a padre y a madre, y el que maldiga a padre o a madre, muera irremisiblemente. ¿Qué quiere decir irremisiblemente? Irremisiblemente quiere decir que es un castigo que no tiene vuelta atrás. Aleluya. ¿Sabe la profundidad de las palabras que le dijo Jesús? La profundidad de la respuesta que le dio Jesús a los fariseos. Le dijo: no, chico, tú no me vengas a hablar a mí de tus vasos y de tus lavados de mano cada rato. Porque si ustedes han quebrantado los mandamientos, el que ustedes no se lavan las manos no pasará de darle una parasitosis. De ahí no pasa. Con un albendazol se quita. Pero si tú quebrantas los mandamientos, esa tiene una condenación eterna. Aleluya. Aleluya. Por eso nosotros, iglesia, tenemos que pasar de un simple evangelio que me dieron, de un simple evangelio que me contaron, de un simple evangelio que escuché, de una simple tradición en mi casa. ¿Han escuchado la gente que dice? Hay alguien que dijo: cuando venga el Señor, yo me voy así sea de la faldita de la hermana. Y le dijeron: hasta la falda te la vamos a dejar porque yo me voy con Cristo, la falda se queda. Aleluya. Esto no es así. De que como la mamá está, los hijos también. Los hijos le hace falta conocer al Dios que les sirve. Nosotros tenemos que preocuparnos que nuestras hijas conozcan al Dios que predican sus padres. Nosotros tenemos que preocuparnos que nuestras hijas no solamente escuchen del Dios que les sirven sus padres, no que conozcan a Dios por referencia, que lo conozcan por lo que es. Él es Padre, es Salvador, es sanador, es amigo, es restaurador. Él es Dios. Hay gente en tu casa que tiene que conocer no solamente al Dios que escucha de ti, sino al Dios que ve en ti. Aleluya, aleluya,
Aleluya. Oh, gloria a Dios. Muere irremisiblemente. Muere irremisiblemente. La Biblia no ilustra cómo sería la cara de los fariseos con toda esta enseñanza. Pero el Señor no está necesitado de la gente que practica el Corbán. La gente está necesitada. El Señor está necesitado de gente que practique el mandamiento. Y sí, si usted ofrenda, si usted diezma, si usted hace pacto, Dios es un Dios justo, que no es deudor de nadie, y te aseguro que te lo va a retribuir. Porque Dios no le debe a nadie. Pero más que eso, el Señor quiere gente firme en su palabra, en sus mandamientos. Y yo quiero que usted le ponga la mano en el hombre que está a su lado y comience a decirle: saca la religión de hipocresía de tu vida en el nombre de Jesús. ¿Acaso no has sabido que practicando creencias, practicando religión, has invalidado el mandamiento de Dios? Aleluya. Yo quiero que usted lo abrace al que está a su lado y dígale: vamos juntos a romper con toda tradición. Esto no consta de simplemente lavarme las manos, venir a la iglesia, vestirme bien o vestirme mal. Esto consta de que conozcamos al Señor nuestro Dios. Aleluya. ¿Sabe qué era inmundo para los fariseos? La gente que no estaba a su nivel. Y ellos creían que sus discípulos, que los discípulos de Jesús, no perfilaban como para estar con Jesús. Aleluya. Aleluya. Yo quiero decirte en esta noche que el Señor vino a hacer con nosotros lo que hizo con Pedro. ¿Recuerdan cuando tuvo un éxtasis? Dice la Biblia que él se acostó por un momento, se quedó dormido, y el Señor en visión le presentó un lienzo que bajaba del cielo con muchos animales cuadrúpedos, animales salvajes. Y como él se había acostado con hambre, el Señor le dijo: mata y come, Pedro. ¿Sabe qué dijo Pedro? Porque Pedro viene de esas prácticas. Aleluya. ¿Sabe quién era Pedro? Antes de conocer al Señor, él venía de esas prácticas religiosas. Y Pedro le dijo al Señor: ¿cómo crees, Señor? Yo nunca he comido cosa inmunda. Yo no voy a contaminarme. Y el Señor le dijo: no llames inmundo. Aleluya. Que yo ya he santificado. Aleluya. Aquí hay gente que para algunos les parece inmunda, pero para Jesús dice: no, a este no me lo llames inmundo, porque este ya yo lo santifico.